Las pinturas de Leonardo da Vinci son demasiado realistas para ser reales. Hoy en día, Internet está lleno de artículos sobre la técnica de pintura única de Leonardo da Vinci. Incluso se afirma que él es el descubridor de las nanotecnologías, pero la realidad supera cualquier fantasía. Parece que él no siempre pintaba sus propios cuadros. Vamos a analizar toda esta increíble historia paso a paso y de manera estrictamente fundamentada. Versículo O. En cualquier caso, el lector podrá dejar de profundizar en la técnica del arte pictórico del Renacimiento en cualquier momento. Si sientes que aquí hay algo turbio, déjalo, no lo leas. Podrás seguir escuchando con placer y confianza las tonterías que dicen los historiadores del arte. Primero, el asombroso realismo de las pinturas de la época del Renacimiento. Los europeos son personas muy meticulosas. Y así, un día, el artista británico David Hockney, mientras observaba los dibujos de Ingres, decidió verlos con aumento. Quedó sorprendido de lo realistas que eran estas obras. Y además, Hockney notó una clara similitud con las obras del artista contemporáneo Warhol, quien proyectaba fotos sobre el lienzo y las delineaba. Hockney decidió que Ingres usaba la cámara lúcida. El dispositivo, que es un instrumento óptico muy simple, un prisma, se fija con un soporte a la mesa de dibujo, y el artista, mirando su dibujo, con un ojo ve la imagen real y con el otro su propio dibujo y su mano. Esto contribuye al realismo de la imagen. Se le ocurrió intentar investigar muchas pinturas de diferentes países y épocas, y eso es comprensible. Resulta que pintar un cuadro realmente realista no es nada fácil. ¿No habrán usado los pintores algunos trucos ópticos en la antigüedad? Aquí le esperaban muchos descubrimientos interesantes. Resultó que los pintores del Renacimiento, es decir, de los siglos XIV y XV, pintaban con un realismo tal que simplemente es imposible de lograr sin el uso de la óptica. Aquí hay un ejemplo maravilloso, la pintura de Anne van Eyck, que se llama Retrato de los Arnolfini. En la pintura hay una imagen de una lámpara de araña de metal. Para confirmar su suposición, Hockney incluso mandó hacer una lámpara de araña de metal completamente idéntica. La fabricaron. Y entonces, al elegir la fuente de luz adecuada, obtuvo exactamente los mismos reflejos que en la pintura. ¿Por qué necesariamente óptica?, preguntará el lector curioso. Tal vez el artista simplemente dibujó con atención y cuidado lo que veía, pero ese es el punto. Los reflejos en el metal no son simplemente claroscuros. Basta con cambiar la posición del ojo del observador respecto al objeto por una fracción de grado para que el reflejo desaparezca. Entonces, para lograr ese resultado, el artista tendría que haber fijado su cabeza en una abrazadera y trabajar con el pincel a una velocidad increíble, porque la fuente de luz es el sol y éste se mueve. Sin eso, no se pueden recordar los reflejos ni reproducirlos de ninguna manera con la imaginación. Se verá bonito, pero no coincidirá con la realidad. Segundo, los artistas han utilizado la óptica desde hace mucho tiempo. Una vez más, cabe señalar que estas conclusiones las hizo un artista profesional que conoce la pintura de primera mano. Además, Hock no notó en muchas pinturas de esa época las distorsiones características del uso de la óptica. Por ejemplo, la surdera generalizada, como en la pintura del Museo de Frans Hals. Una época en la que bailan parejas de zurdos, un anciano zurdo les amenaza con el dedo y un monito zurdo mira debajo del vestido de una mujer. Y entonces entendemos que esto va a funcionar. Al trazar una imagen reflejada, si la óptica no es perfecta, durante el proceso de proyección de la imagen original hay que mover el lienzo para enfocar distintas partes de la imagen. En este caso, se producen errores en las proporciones. Y aquí hay un ejemplo, el enorme hombro de Antea Parmigianina, esto es alrededor del año 1537, y la pequeña cabeza de la dama Genovese de Anthonis van Dyck de 1626. Las enormes piernas del campesino en la pintura de Georges de Latour. Y, finalmente, el famoso efecto sfumato, esto es la difuminación, es decir, el desenfoque de algunos objetos en la imagen. Por ejemplo, el artista logró proyectar bastante bien la imagen en el lienzo usando óptica. Lo principal ya está enfocado. En ese caso se pueden sacrificar los objetos pequeños en los bordes, ya que de todos modos se representan de forma borrosa. De esta manera, Hockney demostró de manera irrefutable y profesional que algunos artistas del Renacimiento usaban óptica para representar la realidad de la forma más realista posible. En pocas palabras, no dibujaban, sino que calcaban y coloreaban. El tercero, Leonardo da Vinci, creador de una tecnología desconocida. De hecho, a Leonardo se le atribuye el descubrimiento de la técnica del esfumato, es decir, no solo jugaba con la óptica, sino que todo esto comenzó con él.
Sin embargo, hay otra característica en sus pinturas que Hockney no investigó. Por ejemplo, en la famosa obra maestra Mona Lisa no hay ni una sola pincelada ni una huella digital. Es decir, ni siquiera solo delineaba y coloreaba, sino que lo hacía de una manera inimaginable. Debo admitir que para mí fueron una revelación las palabras de una destacada mujer experta en arte, que una vez habló en el canal Cultura en el programa Academia. Ella dijo que hoy en día los artistas simplemente no son capaces de repetir los logros de los maestros de siglos pasados. No les sale pintar así, los secretos del oficio se han perdido. En la audiencia de inmediato surgió la pregunta, ¿y qué hay de las falsificaciones? Pero ella informó que lo que más se falsifica son las firmas de autores famosos en pinturas de artistas desconocidos, pero de la misma época y con un nivel de habilidad similar. Entonces, por eso estas pinturas se consideran obras maestras invaluables, porque simplemente no pueden ser replicadas y nadie entiende cómo fueron hechas. Y en el caso de Leonardo da Vinci, las tecnologías son completamente fuera de lo común para la técnica artística, por eso las investigaciones de esas pinturas continúan hasta hoy. Así es, el laboratorio del Centro de Estudio y Restauración de Museos y el Laboratorio Europeo de Radiación Sincrotrón recientemente unieron sus esfuerzos para revelar los secretos del arte de Leonardo. Esto está escrito en un artículo publicado en la revista científica Angewandte Chemie. La investigación fue dirigida por el Dr. Felipe Wagner. Los científicos utilizaron un método llamado espectroscopía de fluorescencia de rayos X. Así se puede estudiar la estructura de las capas sin tomar muestras, es decir, sin dañar el lienzo. Un potente haz de rayos X fue dirigido al lienzo, se determinó la estructura de las capas y su composición, y se descubrió lo siguiente. Cada capa de barniz tiene un grosor de 2 micrómetros, lo que es 50 veces más delgado que un cabello humano. En algunas partes de la pintura, el grosor total de todas las capas de barniz es de 55 micrómetros. Esto significa que el maestro aplicó capa tras capa muchas veces para lograr el efecto deseado. Y también informaron que las partículas del pigmento mineral son tan pequeñas que no se pueden medir de manera convencional. Resulta que, si el pigmento se aplicó de manera tan fina y uniforme que sus partículas se colocaron exactamente en una sola capa, entonces no deberían tener un tamaño mayor a 2 micrómetros. No más de 1 micrómetro, pero es posible que sean mucho más pequeñas. De inmediato diré que estos resultados no encajan en absoluto no solo dentro del marco de las investigaciones modernas sobre las tecnologías de esa época, sino tampoco en las ideas ópticas de David Hockney. Esto simplemente no tiene sentido. Cuarto, cómo hacer vapor de una piedra, lo sabe nuestro doctor Gaspar. Una persona común no tiene en su bagaje mental imágenes claras ni conceptos sobre lo extremadamente grande o lo extremadamente pequeño. Tanto los kiloparsecs como los micrómetros le parecen poco comprensibles. ¿Qué significa eso concretamente? Es natural, él no los usa a diario. Por eso conviene explicar qué es una partícula de pigmento de 2 micras de tamaño. ¿Cree que se ha encontrado con sustancias tan finas en la vida real? Por lo general no. Lo más fino con lo que probablemente haya tratado es el talco. Por ejemplo, se usa para hacer polvos para bebés. El tamaño de las partículas del talco en polvo varía precisamente de 2 a 10 micras. Hay que decir que absolutamente todas las pinturas, tanto ahora como antes, se hacen a base de pigmentos. Para esto no siempre se usan piedras. A veces los pigmentos se extraen de plantas o incluso de insectos. Pero las partículas de la sustancia colorante están presentes siempre, y nuestro maestro simplemente no tenía otra opción con sus pinturas. Así que, incluso si Leonardo hubiera decidido pintar sus cuadros con talco diluido en un aglutinante, ni siquiera entonces habría podido lograr que el grosor de una sola capa de pintura fuera de 2 micras. Ya que una parte significativa de las partículas es mayor que ese tamaño, y después de secarse, es precisamente el tamaño de las partículas del pigmento lo que determina el grosor de la capa. Entonces, ¿cómo se pueden obtener partículas tan pequeñas? Es interesante que el polvo de talco se use principalmente por la suavidad de este mineral, ya que es el más fácil de moler. Para pintar, siempre se han utilizado otros minerales que tienen colores característicos, pero todos ellos son mucho más duros que el talco. Eso significa que molerlos hasta obtener partículas tan finas es aún más difícil. Hoy en día, esto se hace en molinos modernos y se logran tamaños de partículas de pigmento de 15 a 55 micrones. Es una producción masiva y bastante económica de pigmentos para pinturas al óleo, alquídicas y otras similares. Ese tamaño se considera adecuado. Por otro lado, mientras más pequeñas sean las partículas, mejores son las propiedades de la pintura.
Por otro lado, el proceso de molienda también requiere mucho tiempo y está asociado a diversas dificultades tecnológicas. Así es como el nivel actual de las tecnologías de producción en masa nos permite aplicar una sola capa de pintura con un grosor de aproximadamente 30 micrones. Y nuestros automóviles pintados en varias capas en general tienen un grosor de recubrimiento de entre 80 y 100 micrones. Entonces, ¿cómo hacía sus pinturas Leonardo da Vinci? Eso sí que no está nada claro. Todo lo que se muele o se obtiene por otros métodos progresivos aún más fino ya se llama micropolvos, y eso es tema de otras áreas: micropulido, óptica, ciencia, nanotecnología y tipografía. Las tintas tipográficas son una rama especial. Los pigmentos para ellas se obtienen mediante un método químico muy complejo. Con estos métodos, las partículas se cultivan y cristalizan en un entorno específico, formando cristales muy pequeños desde el principio. Luego, el sedimento prensado de todos modos se seca y se muele. Pero esto no es lo mismo que triturar una piedra entera. Como resultado de estos procesos químicos modernos y costosos, se obtienen, por ejemplo, los siguientes pigmentos. El color amarillo se caracteriza por las formaciones estrelladas en forma de agujas de alfa hidróxidos de hierro, con un tamaño de entre 0.01 y 10 micrómetros. El color rojo lo producen los cristales tabulares de óxido de hierro hematita, alfa ferro 2 o 3, con un tamaño de entre 0.05 y 1 micrómetro. El aumento del tamaño hasta 10 o 20 micrómetros desplaza el tono hacia el color cereza y lila. Esto es precisamente la fineza que le habría servido a nuestro artista para lograr su efecto de esfumato. Pero entre estos pigmentos tampoco se utilizan todos los tamaños para las tintas de imprenta. Como resultado, la tinta para impresión tipográfica y offset forma en la impresión final una capa de color de menos de 2 micras. ¿Cómo pudo entonces Leonardo da Vinci superar tecnológicamente a nuestras modernas plantas químicas con su mortero medieval? Pero, por supuesto, esto no desconcierta a los historiadores del arte ni a los escépticos de la ciencia. ¿Y qué?, dicen ellos. Tomó su mortero y molió con más esmero. Para eso es un genio, que se esfuerce. Así que tuve que averiguar qué significa eso, machacar bien en el mortero, y para qué sirve realmente esa herramienta. Resulta que existen métodos y una guía para el proceso de triturar en el mortero. Hoy en día, este proceso se conserva en la farmacia. Ahí hay una particularidad: mientras más fino esté molida la sustancia activa, más fuerte es su efecto en el organismo. Por eso los farmacéuticos se esfuerzan en triturar bien. Pero todo tiene un límite. Aquí el límite es: si puedes distinguir a simple vista las partículas individuales, sigue trabajando. Y si te queda un polvo completamente homogéneo, entonces deja el mortero. Ya no tienes ningún criterio que debas alcanzar. Después de eso, puedes seguir machacando en el mortero todo un año y nada cambiará visualmente. ¿Lo hiciste mal, Talok, o lo hiciste bien? ¿Cuántos micrones lograste? No hay manera de saberlo. La metodología afirma que el ojo humano es capaz de distinguir en un polvo de un solo color partículas individuales de 70 micrones de tamaño. Por eso, cuando hoy en día se muelen los pigmentos hasta 1555 micrones, ya no se confían en el ojo, sino que utilizan un tamizado de control con microcitas. Entonces, ¿qué debo pensar? ¿Que Leonardo tenía una resolución ocular 40 veces mayor que la de todas las demás personas? Eso es demasiado incluso para un genio. Y si suponemos que Leonardo da Vinci, antes de preparar sus pinturas, también tejió un microtamiz, entonces la propia Mona Lisa ya no sorprende tanto. Porque ahí todo sigue siendo de precisión y micro. Demasiadas cosas absurdas e imposibles se superponen unas a otras. Tal vez esta pintura, como muchas otras de esa época, simplemente está hecha de otra manera. Sobre todo porque esto encaja bien con la frase de que el secreto se ha perdido. ¿Y qué más se podría perder ahí? Como alguna otra tecnología de fabricación, la manera de recortar la brocha, la composición del trapo para pulir. Sí, ya basta de engañarnos, ¿no? La gente moderna no es tan tonta como para que, después de varios siglos pintando con las mismas herramientas y materiales, como dicen los expertos en arte, no puedan repetir los logros de una sola persona. ¿Y si el quinto es un sello? Los expertos en arte afirman que la técnica de creación de pinturas de Leonardo da Vinci era la siguiente. Primero, preparaba las pinturas en un mortero de una manera imposible, como ya hemos descubierto. Obviamente usaba sus ojos genéticamente modificados, en los que el cristalino modernizado de mayor transparencia complementaba el fondo ocular con una cantidad de bastones fotosensibles 40 veces mayor. Probablemente era aterrador mirar esos ojos, y es poco probable que unos así pudieran caber en la cabeza de un ser humano.
Pero son precisamente esos ojos los que proporcionan la resolución necesaria de la imagen para controlar la fabricación de micropolvos en el mortero. Luego aplicaba en los lugares necesarios de diferentes partes del cuadro con amplias pinceladas cuyos bordes y transiciones eran imperceptibles para el ojo, pintura de un solo tono, sin equivocarse en la ubicación ni en el contraste. Al parecer, primero preparaba calcos por capas y complejos esquemas de color, y también utilizaba asombrosos nanopinceles que le permitían no solo aplicar la pintura exactamente en el lugar correcto siguiendo los contornos, sino también no dejar rastros de pincelada, regulando al mismo tiempo la densidad del tono. Una herramienta así combinaría perfectamente las propiedades de un aerógrafo y un pincel artístico, algo que nadie ha inventado todavía. Luego tomaba una nanopintura de otro tono y la aplicaba en la siguiente capa exactamente en los lugares necesarios, otra vez en toda la pintura y con la densidad adecuada. Y así, alrededor de 20 capas semitransparentes, cada una única en su configuración, desigual en densidad, y solo al superponer todas las capas se obtenía el aspecto final. Al mismo tiempo, como ya hemos determinado, Leonardo da Vinci tenía que colocar alrededor de 20 esquemas de plantillas impecablemente precisos en cada capa de pintura. Además, superponer todas estas capas y verificar el resultado final solo podía hacerlo de manera virtual, en su mente. Dicen que en ese entonces no había computadoras. En una mente capaz de realizar operaciones mentales tan complejas, probablemente también se podrían haber implantado esos mismos ojos modernizados. Bien por los historiadores del arte soñadores. Ante tales realidades, cualquier cuento parece creíble. También puedo agregar que la tecnología mencionada recuerda sorprendentemente a la impresión policromática moderna. Allí, la imagen en color también se descompone en capas monocromáticas. Luego se aplican sobre el papel en capas de menos de 2 micrones de grosor cada una. Al superponerse, estas capas crean una imagen multicolor. Solo que la cantidad de estas capas hoy en día es de 2 a 6. Una mayor cantidad no está justificada para la tecnología moderna. Es compleja y voluminosa, y Leonardo tenía hasta 20 capas. De hecho, la impresión a color ya existía en tiempos de Leonardo da Vinci. Así es, Schaeffer, alumno de Gutenberg, ya en 1457 utilizó tintas de colores azul y roja al imprimir. Su salterio es el ejemplo más antiguo que conocemos, impreso en varios colores en 3 pasadas. Claro, las tintas de ahí no son como las de hoy, pero aún así son 3 capas. Sin embargo, aunque me cueste admitirlo, capas de 2 micras y gráficos muy complejos de 20 capas eran una perspectiva tecnológica infinitamente lejana para la imprenta de esa época, así que nos despedimos de nuestro sueño de una imprenta de 20 colores. Por supuesto, en comparación con la versión oficial, se puede suponer cualquier cosa, no va a empeorar, pero ¿qué tenemos? De alguna manera se hizo esto. Sexta generalización, vamos a pensar qué es lo que tenemos. Primero, la ausencia de pinceladas en las pinturas de Leonardo, y en general de esa época, nos dice que los artistas alisaban cuidadosamente la capa de pintura. Pero después, en el siglo XVIII, se olvidaron completamente de cómo hacerlo, y hoy en día tampoco sabemos hacerlo. En segundo lugar, el efecto esfumato, es decir, la falta de nitidez en los objetos que no están enfocados. Nos dicen que esto se hacía con pinceladas amplias y por capas, pero para el siglo XVIII ya se había olvidado cómo hacerlo y hoy en día tampoco sabemos hacerlo. En tercer lugar, los tonos oscuros en las pinturas de esa época nos dicen que son precisamente consecuencia del uso del efecto esfumato, y para ver esas pinturas se requiere una iluminación más brillante. Pero ¿qué les impedía a los artistas elegir tonos de pintura más claros si pintaban con pinceles? ¿En el siglo XVIII los artistas ya lograban los tonos como debían? Cuarto, un realismo extremo, inaccesible para la visión y el intelecto humanos con las técnicas tradicionales de pintura. Nos dicen que eso es genialidad, o sea, una modificación genética de los artistas de esa época. Pero es bien sabido que a este oficio y a estas tecnologías se les enseñaba a personas comunes, y para el siglo XVIII de nuevo, todo se perdió. Pero seguían pintando, existían escuelas de arte, ¿acaso ya no había gente talentosa? ¿Y a qué lleva todo esto? Conclusiones. Me guste o no, tengo que admitir que la ausencia de pinceladas y huellas, además de la aplicación por capas, indican que la emulsión se aplicó en el lienzo de manera secuencial. El hecho de que se usó óptica, demostrado por David Hockney, indica la posibilidad de revelar la imagen directamente en las capas de emulsión mediante el método de fotoexposición.
Esto confirma el sorprendente origen de los colores en las capas de pintura. Por un lado, una capa es color, por otro, es imposible determinar el tamaño de las partículas de pigmento por los métodos habituales. Si suponemos que cada una de las soluciones de emulsión da su propio color, entonces todo se vuelve comprensible. Esto también lo confirman los tonos oscuros de las pinturas de esa época, o bien se han desvanecido como una propiedad de la fotoquímica de las capas, o es la inevitabilidad de los tonos de color disponibles en ese momento, nuevamente, precisamente por la fotoquímica, porque las pinturas normales sí eran brillantes. La pérdida de los secretos del oficio, así como la desaparición de todas las características descritas de la pintura para el siglo, habla de la pérdida de la técnica y la tecnología que permitían fabricar la fotoquímica correspondiente, aplicarla al lienzo y proyectar ópticamente la imagen. Es muy probable que la tecnología de exposición fotográfica no se haya perdido de inmediato. Seguramente sus elementos se usaron incluso después, en parte junto con las técnicas tradicionales de pintura, por ejemplo, también la óptica. De hecho, la óptica no dejó de usarse, y los primeros elementos de la fotoquímica volvieron a emplearse ya a principios del siglo XIX. Hoy en día, el principal secreto de Leonardo da Vinci debe ser resuelto por los químicos, porque precisamente la composición y el principio de aparición de los colores en las capas más finas de la emulsión podrían aclararlo todo definitivamente. Pero aquí mis esfuerzos son en vano. Lo admito, la química no es lo mío. La verdad, me tomé la molestia de familiarizarme con algunos textos de Leonardo sobre la mezcla de pinturas, alquimia y cosas por el estilo. Resulta que sus puntos de vista no solo precedieron a los científicos modernos, sino que estaban como en un plano un poco diferente. Él relacionaba más los fenómenos observados con ciertas leyes filosóficas generales. Por otro lado, él era muy práctico. Por eso es aún más difícil imaginar a esta persona pasando meses moliendo polvos en un mortero, con pleno entendimiento de que nadie no solo lo valorará, sino que ni siquiera podrá notarlo. De cualquier manera, sus notas en realidad son difíciles de comparar con las conclusiones que se mencionaron anteriormente. Pero hay un gran pero. Nos han dado tantas falsificaciones que no se puede garantizar la autenticidad de estos textos. No se puede estar 100% seguro de que estas pinturas fueron hechas por Leonardo da Vinci. Lo único en lo que realmente creo es en la abrumadora cantidad de hechos que, una y otra vez, nos llevan obstinadamente a conclusiones sobre un pasado tecnológico avanzado de nuestra civilización terrestre. Porque alguien creó estas pinturas, y de una manera que simplemente no podría haberse logrado con la tecnología medieval. Y esto no fue hace tanto tiempo, fue en el siglo XV, pero de las pinturas rusas de esa época no sabemos nada, como si simplemente no hubieran existido. Quizás lo que se representaba en ellas no debíamos saberlo, vale la pena pensarlo seriamente.